Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy tengo el gran gusto de presentar a un amigo personal y amigo del Ateneo de la Ciencia, el ingeniero Alfredo Daniel Pérez Raffaeli. Es ingeniero de petróleos, ha realizado posgrado en exploración geofísica de hidrocarburos en la Universidad Nacional de Cuyo, un posgrado también en infraestructura geológica y desarrollo sustentable en el Instituto Tecnológico Geominero de Madrid y posgrado en higiene y seguridad laboral en la Universidad de Morón. Posee vasta experiencia en integración de sistemas de calidad, medio ambiente y seguridad, desarrollo de programas de entrenamiento para la prevención de riesgos en los distintos sectores, de acuerdo a manuales de seguridad. Desempeñó en gestión de proyectos internacionales, actividades relacionadas con la exploración geofísica de hidrocarburos en Argentina, Chile y Perú. Cuenta con experiencia en el manejo de grupos de trabajo interdisciplinarios en distintos escenarios y distintas geografías. Ha trabajado en YPF y en Repsol. Ha sido director de minería e hidrocarburos de la provincia de Mendoza, responsable de estudios ambientales para perforación, plantas de generación de energía y tendido de ductos y exploración en zonas selváticas de Perú y Argentina, entre otras muchas actividades. Alfredo, un gusto tenerte acá en el Ateneo y te dejo micrófono y pantalla para que nos cuentes y nos enseñes todo lo que nos has traído. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Es un placer poder estar en este Ateneo y amigos, por supuesto, ¿no? Frente a ustedes, desarrollando este tema que hoy, como les decía, creo que vuelve a tomar preponderancia a nivel país, aparentemente, con la idea de esa megaminería. Voy a tratar de ser lo más conciso posible, a pesar de que es un tema muy amplio y de que tiene mucha trascendencia en el país. Ya estamos hablando de más de 100 años de historia, ¿no? Esta actividad, que ha ido pasando por distintos altibajos a lo largo del tiempo, empezando por una minería muy incipiente y luego una minería ya de desarrollo, lo que es la megaminería. Ahí tenemos algunas imágenes de un open pit, ya una minería en desarrollo, de destape. Esos camioncitos que uno puede ver por ahí, tenemos para que tengan una idea de los que no están mucho en el tema, esos camiones mueven aproximadamente entre 200 y 220 toneladas de mineral de roca minable, ¿no? La actividad minera en la República Argentina, ¿no es cierto? Es un país que siempre ha sido conocido por todo el desarrollo de su actividad agrícola-ganadera. A pesar de la disponibilidad de recursos naturales y siendo que hasta 1992 su participación en el PBI no superaba el 0,3%, la minería es un fiel reflejo de los cambios profundos operados en nuestro país. Y las causas del relativo atraso en esa minería de desarrollo o la megaminería se debe principalmente a que la actividad es una actividad de alto riesgo. Hay distintos factores que tenemos que tener en cuenta previo a lo que es la inversión en minería. La etapa de exploración, que es una inversión a riesgo, donde estamos todo un proceso, hay que ir pasando por distintos estadios para poder llegar a lo que será la evaluación de reserva y recursos minerales, y luego ya los estudios y análisis de la mineralurgia en el laboratorio para definir un proyecto. La minería en Argentina presenta características geológicas muy favorables. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos todo lo que sería la zona de la cordillera, unos 3.500 kilómetros aproximadamente norte a sur, la mitad de la longitud total de toda la cadena montañosa, que constituye su límite occidental el ensanchamiento montañoso de la zona de la precordillera y en las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca, y todos sus valles que lo cruzan en forma transversal, que es lo que permite tener un gran potencial de desarrollo minero a explotar. El 7 de mayo es considerado en la Argentina como el Día Nacional de la Minería, dado que en el año 1813 se aprueba su primera ley en la Asamblea Constituyente como Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Minera.
La minería ha sido una actividad tradicionalmente poco importante en la Argentina, pero hacia fines del siglo XX el sector de la minería a gran escala empezó a experimentar un fuerte desarrollo, sobre todo en el caso de la minería metalífera, que ha impulsado a la apertura de nuevas minas y la continuidad de las explotaciones ya existentes, a veces con oposición social y por el costo medioambiental que implica esta actividad de tipo extractiva, que es característico en muchos lugares la oposición por parte de la sociedad para el desarrollo de una actividad minera importante. En 1904 se crea la División de Minas, Geología e Hidrología por decreto del 25 de octubre con la finalidad de efectuar desarrollos o algunas exploraciones de geológicas, mineralógicas e hidrogeológicas, y especialmente los estudios de combustibles, minerales y fuentes termales. La continuidad histórica de las misiones y funciones hace que se considere ese decreto como el acto fundacional, ¿no es cierto?, del Servicio Geológico de la República Argentina. Ya a partir de 1904, con la creación de la División de Minas, Geología e Hidrología, se organizaron distintos trabajos sistemáticos de perforación, geología y exploración de los recursos minerales de agua, carbón e hidrocarburos. La progresiva adquisición de maquinarias tendiente a realizar perforaciones para la búsqueda de agua y derivado de esto la búsqueda de combustibles fósiles, terminaría con el hallazgo de petróleo en Comodoro Rivadavia en el año 1907, en lo que constituye la cuenca del Golfo de San Jorge. Y luego, a partir de ese entonces, ya se define desde el gobierno nacional la creación de un área de reserva que abarcó aproximadamente unas 5.000 hectáreas circundante a la zona donde se produjo el hallazgo. Y luego ya en la cuenca neuquina, en 1918, que es lo que sienta en cierta manera las bases para el desarrollo de la actividad hidrocarburífera en nuestro país. La década del 60, tengamos en cuenta que en 1904 hasta el 60 se fueron haciendo distintos tipos de prospecto, desarrollo o actividad de investigación minera, por así decir, pero la década del 60 ya es identificada como la etapa del desarrollo en minería por parte del Estado Nacional, donde ya se comienza a pensar o pergeniar, por así decirlo, un plan ya de un prospecto o exploración a nivel geológico ya con mucho más intensificación, ¿no es cierto? Es así que en 1963 se da inicio a los trabajos de lo que se denominó el Plan Cordillerano, considerándose como el primer programa de investigación geológica minera a nivel regional o de gran escala, abarcando extensas superficies y además de ya conformación de equipos multidisciplinarios para el desarrollo de toda esta actividad. Para ello se hicieron distintos estudios como relevamiento aerofotogramétrico, fotogeología y geología regional, prospección geoquímica, geofísica y perforaciones con diamantina, que esto es lo que nos permite ya definir en forma mucho más acabada la existencia de un prospecto minero con posibilidades de desarrollo económico. Y toda esta actividad se hizo en forma conjunta con el gobierno argentino, las Naciones Unidas y actuando como contraparte argentina la Dirección General de Fabricaciones Militares. A este plan le sucedieron otros planes que ya conformaban parte de este desarrollo y lo que permitió ir cubriendo una extensa zona de proyectos y de prospectos y depósitos geológicos que presentaban características favorables para la búsqueda de yacimientos metalíferos. Toda la actividad de ejecución del plan estuvo dirigida por la Secretaría de Minería de la Nación, que era el organismo central que tenía a cargo el de llevar adelante la política minera del país. Para el desarrollo del plan consistió en distintas etapas que se fueron desarrollando, como ser el Plan Balcheta, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, como experiencia piloto en 1965, donde se fueron realizando trabajos de prospección geoquímica en zonas previamente seleccionadas sobre la base ya de estudios anteriores que existían. No nos olvidemos que a partir de 1904 comenzaron esos prospectos.
Por ejemplo, así en la zona del Gualicho, la zona cercana a los Menucos. Este trabajo demandó ya 3 años en realizarlo. Para ello se montó un laboratorio de microquímica de campaña, donde se analizaron muestras testigos que se fueron extrayendo en todos esos lugares estratégicamente ubicados. Y posteriormente, no dejaron de tener en cuenta, se enviaron todas esas muestras a la Comisión Nacional de Energía Atómica para el análisis con la posibilidad de existencia de minerales nucleares. El Plan Cordillera Norte es parte integrante de ese plan cordillerano. En 1965, el plan de trabajo con el objeto de continuar al norte de los trabajos de prospección sistemática que venía realizando a través del Plan Cordillerano, y provincia de La Rioja, Catamarca y una parte del oeste de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero. El equipo de trabajo estaba comprendido por 20 profesionales, técnicos y personal de apoyo para las campañas de exploración, totalizándose así un total de 100 personas. Los mayores esfuerzos se volcaron en la zona de Famatina, en La Rioja, Capillitas, El Candado y Aconquija, y la zona noreste de San Juan. A esta primera etapa correspondían los descubrimientos de mineralización en la zona de las minas La Mexicana, que tuvo una mayor preponderancia, los Bayos en La Rioja y las minas de Cerro Rico y Atajo en Catamarca. Ya en 1969, a través de un acuerdo con Yacimientos Mineros de Agua del Dionisio y MAD, conocido a partir de ese entonces, se realizan trabajos de detalle en la zona de los bajos de La Alumbrera, San Lucas, Tampa, El Espanto y Jejenes. Ya en todo caso, en la parte de preguntas podemos hablar un poco de cómo nace Yacimientos Mineros de Agua del Dionisio, que es lo que le dio la base al yacimiento bajo La Alumbrera, que posteriormente se explota ya con la mega minería. Entre 1970 y 1973 se desarrollaron trabajos de prospección en forma sistemática en las zonas faltantes de Famatina y en las zonas de la cordillera y precordillera, surgiendo así los primeros datos de la existencia de alteración hidrotermal en la cordillera de La Rioja y el norte de San Juan. Además, se realizaron las 2 primeras perforaciones en la mina Los Bayos. En 1973 ya se van publicando los primeros resultados de este proyecto y se describen 22 zonas de interés y desarrollo minero, desarrollándose el área de Los Bayos, La Mexicana y Los Nevados y Famatina. Hasta 1975 se continuaron realizando trabajos de prospección en la zona cordillerana, principalmente en los meses de verano, que es la época adecuada para realizar todos estos proyectos y prospectos. Tengamos en cuenta que son zonas de mucha altitud y la época de verano es la zona adecuada para el desarrollo de los mismos. Ya en 1974 se diseñó un plan de perforación en estos años, donde uno de los pozos perforados mostró un dato importante de mineralización existente hasta ese momento. En cuanto a la presencia de cobre y oro, en 1976, a medida que se desarrollaba el plan de perforación, el pozo número 13 demostró datos relevantes de mineralización de molibdeno que podría alcanzar niveles económicos de la explotación. Contemporáneo con ello, la Dirección General de Fabricaciones Militares estaba realizando otros prospectos en busca de molibdeno. Se interesó del proyecto. Se sumaron esfuerzos y hasta 1980 se lograron perforar 10.677 metros en 36 perforaciones. Tengamos en cuenta que en lo que es la actividad minera, las perforaciones están en el orden de los 300 a 400 metros de profundidad, no más de ello. Y así, en el año 1981, la Agencia Minera Metálica de Japón estimó recursos en el orden de los 200 millones de toneladas con 0,06% de molibdeno y 0,17% de cobre, tomando con base los resultados de 4 perforaciones en la zona de mineralización. También existió el Plan Bauxita como integrante de parte de ese proyecto del Plan Cordillerano. El 21 de agosto de 1967 se firma un convenio entre el Instituto Nacional Geológico Minero y la Comisión de Planeamiento del Desarrollo de Metales Livianos de la Fuerza Aérea para la investigación y prospección de bauxita en Chubut, Río Negro y Neuquén. Como vemos, ya se va cubriendo distintas zonas del país. En 1969 se dio inicio al mencionado plan, sin mayores éxitos hasta el año 1973, donde el organismo nacional en la localidad de El Dorado, Misiones,
se instala un equipo de trabajo integrado por geólogos y técnicos para el desarrollo del Plan Misiones, con el objeto de explorar los suelos rojos de la provincia. Y así se prosiguió hasta 1979 y en 1981 se presenta el informe final, donde se da por finalizado dicho plan con resultados poco alentadores. Así también constituye el Plan Cordillera Norte, el Plan NOA, y en noviembre de 1967 se comienza con el relevamiento aerofotogramétrico de la zona, cubriendo una superficie de unos 11.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Una vez que se fueron obteniendo resultados de esos estudios anteriores, se procedió a la realización de una exploración geofísica en distintas áreas con el objeto de confirmar resultados anteriores y así poder definir un programa de exploración por perforaciones con diamantina y recuperar los testigos, coronas, para poder realizar análisis químicos sobre los mismos. En forma paralela, se realizaron estudios de polarización inducida en Bajo de la Lumbrera, Diablillo y otras áreas de interés minero. En 1972 se concluye con el informe de la primera etapa del plan. Allí ya se determinaron 57 áreas de reservas de interés minero, 49 en Catamarca, 6 en Tucumán y 2 en Santiago del Estero. Hacia el año 1973 se determina el interés de la zona debajo de la lumbrera y se intensifican los estudios en dicha área que correspondían a IMAD, que era el organismo propiedad de la provincia de Catamarca y de la Universidad de Tucumán. Es así que entre 1973 y 1976 se realizaron una campaña de perforación de unos 9.000 metros de sondeos con diamantina, por supuesto, que permitieron delinear las primeras estimaciones de reserva de dicha área. Es así que en 1977 se presenta el informe de Bajo la Lumbrera con una estimación de reserva de unos 173 millones de toneladas, con una ley de 0,45% de cobre y 0,73 gramos por tonelada de oro para el sector central del yacimiento y unos 103 millones de toneladas para el área principal. Una vez que se fueron obteniendo resultados de todos los estudios anteriores, se procedió a la realización de exploración geofísica en distintas áreas con el objeto de confirmar resultados anteriores y así de esta manera poder delimitar o delinear un programa de exploración con diamantina. En 1972 se concluye el informe, la primera etapa de este plan, con esas 57 áreas de reserva, ¿no? Luego ya estamos llegando a lo que es el año 1976-1983. Tengamos en cuenta que hay cambios en el gobierno a nivel nacional y en esos años ya se continuó con el relevamiento de todas las áreas de interés minero. En esa oportunidad se produce el cierre de la oficina del NOA 1 de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Entonces ya las provincias de Salta y Jujuy, que estaban interesadas en todos los prospectos y toda la investigación que se había realizado en zonas de interés de dichos territorios, ya se liberan áreas, reservándose así un título especial en el Código de Minería reformado en 1980. Es decir, ya las provincias van comenzando a tomar una cierta participación en todas esas áreas que se fueron determinando a nivel provincia, como para tomar en cierta manera el control de esas áreas que ya se fueron tomando como reservas. Para tener una idea de la dimensión de los trabajos realizados entre 1973 y 1983, podemos citar, se relevaron o se tomaron 49.583 muestras, se hicieron 442.408 determinaciones químicas, investigaciones geofísicas, de las cuales 343 kilómetros de polarización inducida, 123 kilómetros de magnetometría y 4.500 kilómetros de líneas sísmicas. En Bajo de la Lumbrera se hicieron 326 kilómetros de huellas mineras. Ya vemos que comienza a tomar preponderancia este proyecto. 5.947 metros de perforación de diamantina y 780 metros de laboreos mineros. Particularidades propias de esos años fueron dos. Es decir, acá tenemos que tener en cuenta que habían dos corrientes, por así decir.
Una de las corrientes sostenía que el Estado debía liberar las áreas a la participación privada para desarrollar planes de exploración, y otra corriente de corte netamente nacionalista que sostenía que el Estado debía continuar con la prospección de las áreas de interés minero ya que se habían detectado. Otros planes, bueno, fueron así el Plan Comechingones, el Plan Regional Cuyo en San Juan, que a partir del año 1972 se abre la oficina regional del organismo nacional, desarrollándose actividades en la zona de Maralles, el Arriero, La Cortadera, Gualcamayo, Jáchar, departamento de Iglesia. Tengamos presente que en departamento de Iglesia está ubicado el proyecto de lo que fue principalmente todo lo que es Pascualama, Veladero, que luego ya quedó todo integrado, ¿no? Entre 1975 y 1979, los trabajos en la zona del Valle del Cura se llevaron a cabo por la empresa minera San José, perteneciente al grupo Minera Aguilar, que ya tenía actividad en todo el norte de nuestro país. En 1980 se inician los trabajos de prospección a través del Plan San Juan, donde se obtienen resultados promisorios en las zonas del Carmen, Jaguelito, Veladero, Despoblado y Los Amarillos. Y en 1989 la provincia de San Juan decide la creación del IPEM, que es el Instituto de Exploración y Explotación Minera, que ya comienza a tener preponderancia en la provincia para llevar adelante el desarrollo de prospectos en áreas protegidas que quedaban ya en manos y en poder de la provincia. El Plan Mendoza, a los fines de 1973, mediante un convenio firmado entre la provincia y el organismo nacional, si bien ya estaba previsto en el plan inicial de prospección minera, tenemos que tener presente que en la provincia de Mendoza, en 1974, se crea la Dirección de Minería, actualmente Dirección Provincial de Minería e Hidrocarburos. Pero ya en esa época se había comenzado antes el plan, pues ya se encontraba en explotación minas de manganeso Santa Cruz, donde tal vez alguno de los presentes haya participado de esos proyectos, ubicado en la zona de Agua Escondida. Y tengamos en cuenta que en esa época se genera, como comienza ya a decaer la producción y la actividad en esa zona, debido a una protesta en Malargüe denominado Malarguazo o Malarguinazo, se adelantan los trabajos de este plan, porque ya aproximadamente más de 300 personas podían llegar a quedar sin trabajo en esa época. Es así que las publicaciones de esa época en los diarios hablan de esta protesta que se desarrolló en esa zona. Se atravesaron camiones en la zona cercana al Salado y al río Atuel para evitar el cierre de esa mina. Si bien el plan tenía 4 objetivos, ¿no? El organismo nacional se centró en 2 de ellos. Uno, la prospección de yacimientos de manganeso y prospección por debajo del paralelo 34, y los otros 2 los realizó la Dirección de Minería de la provincia de Mendoza, que estaban centrados en la investigación de yacimientos de talco y la posibilidad de instalación de plantas de proceso. El estudio de los yacimientos de manganeso concluye en 1974 con resultados poco prometedores, a pesar que ya estaban plantas de ferromanganeso instaladas en la provincia, pero debido a su baja ley, los altos costos de extracción ya no podían competir con los provenientes de Bolivia y Brasil. Continuando con el Plan Mendoza, en el área del Cerro Nevado, a unos 80 kilómetros al sur de San Rafael, que era la zona de mayor interés, se investigan las zonas del Arroyo La Chilca, Cerro Tres Hermanos y el mismo Nevado. Siempre los prospectos se realizaron en coordinación, por supuesto, entre la Dirección Provincial de Minería y el organismo nacional, que era, digamos, en cierta manera, el organismo rector y que tenía que llevar adelante la política minera a nivel país. En 1982 se realizaron trabajos en la zona de Cortaderas, Tupungato y Bonilla. Este plan se continúa en forma intensa hasta 1985, donde por decisiones y cambio de políticas internas del organismo nacional se produce una interrupción en forma abrupta del plan de desarrollo. No obstante ello, desde la Dirección de Minería Provincial
se decide a partir de allí realizar la revisión de áreas de interés con mineralizaciones de oro. Es así que se investigan 150 vetas en la precordillera de Mendoza, en los distritos de Cortadera, Paramillos Norte y Sur. Se analizan los perfiles de las perforaciones realizadas en el plan cordillerano de dichas zonas, obteniéndose resultados alentadores que podrían indicar la posibilidad de un desarrollo económico. Es así que en 1989 se intenta una privatización que luego está frustrada en coordinación entre el organismo nacional, la cooperación técnica alemana y la Dirección Provincial de Minería de Mendoza. Se realiza un intenso plan de prospección en la zona de Paramillos de Uspallata, proyecto que se desarrolló hasta 1992, instancia en que se decide a nivel provincial entregar los derechos mineros a Nuclear Mendoza, Sociedad del Estado, que ya tenía en cierta manera una actividad muy relacionada con la misma. Por ende, se originó impugnaciones cuando se realizan la cesión de estos derechos a Nuclear Mendoza, y se interrumpe así toda la actividad en dicha oportunidad. Ahí tenemos, en cierta manera, un resumen por provincia y todos los distintos prospectos y áreas de interés que se fueron determinando en cada una de las provincias, y bueno, ya tiene trascendencia bajo la lumbrera, Cerro Vanguardia en Chubut, que hoy está actualmente en explotación, y que fueron producto de todo ese plan ambicioso, por así decir, que fueron constituyendo luego el target, en cierta manera, para todas las empresas que fueron llegando ya a partir de los años 90, que cuando se comienza el desarrollo de la mega minería en la Argentina. El desarrollo minero argentino. A partir del año 1992 se puede considerar un punto de inflexión importante en el desarrollo de proyectos mineros metalíferos, en lo que sería la mega minería a nivel país. Oportunidad en que se lanza el plan minero en Denver, en Colorado. Tengamos en cuenta que estábamos ya, que era presidente el extinto doctor Carlos Saúl Menem, lanza en forma conjunta con el ministro de Economía en esa oportunidad, el doctor Cavallo, se lanza este plan minero. Se produce un nuevo diseño, sanción y aplicaciones de instrumentos sectoriales específicos, constituido por una legislación más moderna y eficiente, promulgadas en esos años, permitiendo así este nuevo marco jurídico alcanzado con el consenso de todos los sectores involucrados, lo que permitió que toda esa legislación fuera aprobada por unanimidad, garantizando, en cierta manera, dando una mayor seguridad jurídica, tanto a las empresas nacionales como internacionales, que a partir de allí comenzaron a llegar al país, procedente de los lugares con desarrollo en minería metalífera de avanzada. Decimos a partir de este momento porque es ahí donde se dieron todas las condiciones adecuadas el nivel país, ¿no? Si bien durante décadas pudimos ver todos los desarrollos de prospectos mineros que demostraban el potencial minero de la Argentina, y no resultaba posible una evaluación adecuada del comportamiento de las inversiones mineras. Entonces, hoy podemos decir que se aprecia a partir de ese momento una transformación muy profunda, vinculado a ello a las distintas condiciones que ya se han ido sucediendo en la República Argentina a partir de los años 80. Situación esta que podemos considerar como ese punto de inflexión, por así decirlo, en el año 1993, en que el gobierno nacional plantea como objetivo estratégico transformar nuestro país con minería, donde una serie de factores, uno de ellos la estabilidad política propia de la década de los 80, ya habíamos retornado a la democracia, agregado a ello la estabilidad económica en los años 90, han ido permitiendo un paso rápido de esa quietud a la inversión privada y alentando la exploración. Esto ha hecho que la Argentina se ubicara en los primeros lugares a nivel mundial como oportunidad de inversión en materia minera, no situándose actualmente más allá del tercer lugar. Es conocido que la minería es una actividad extractiva de un recurso no renovable. La vida útil de un proyecto minero metalífero de gran escala promedia entre los 20 y 30 años.
Por lo tanto, la definición de un proyecto rentable requiere un tiempo entre 5, 7 y hasta 10 años a definir lo que sería la actividad o ya un proyecto prácticamente rentable o de explotación ya en gran escala. Este plazo mencionado anteriormente en la definición de la factibilidad económica de un proyecto se amplía en algunos casos, ¿no? Pero estamos entre el orden de los 7 y 10 años. Y además tenemos que tener en cuenta que de 10 proyectos que se consideran como prospectos de interés, solo uno de ellos, o a lo sumo dos, pueden llegar a ser económicamente rentable. O sea que entonces vemos lo que es una inversión a riesgo, ¿no? Totalmente a riesgo. A ello también cabe agregarse que hubieron distintas condiciones que debieron ser corregidas para permitir la idea, o sea, la inversión extranjera directa, que permitiera que grandes empresas con minería de desarrollo metalífero, procedentes de países como Australia, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Inglaterra, comenzaran a llegar a nuestro país para acceder a áreas de interés y de potencial minero que ya constituían un portafolio de proyectos de relevancia en cuanto a sus reservas. Y en el año 1993, una de las cosas, uno de los pilares, por así decir, fundamental para el desarrollo de la minería metalífera en nuestro país, fue la firma del Pacto Federal Minero entre Nación y todas las provincias del país para formar así ya una política de desarrollo mucho más consensuada y que tuviera un solo eje, ¿no? Y este podría ser en lo que consideramos como puntapié inicial para la minería moderna argentina. Hasta ese momento la actividad había tenido un desarrollo muy limitado y solo se habían desarrollado proyectos individuales y una visión estratégica. ¿Qué consideramos como marco legal, por así decir, ¿no? El Código de Minería, que fue sancionado por el Congreso Nacional el 25 de noviembre de 1886, que era lo que sentaba las bases para el desarrollo de la actividad minera a nivel país. Eso es lo que se consideraría el Código de Fondo, además del procedimiento para la adquisición, explotación y aprovechamiento de las sustancias minerales. El mismo ha tenido numerosas reformas. Es decir, ya teniendo en cuenta el advenimiento de empresas de otros países, había que eliminar ciertas figuras legales, por así decir, ya deprimidas a nivel país, como ser una figura legal que existía, la estaca mina. Es decir, era una figura legal que permitía ya ir asociándose en cierta manera a los derechos que se habían otorgado a una zona que podía ser considerada la mina principal. Entonces, ¿qué ocurría? Se iban instalando, por así decir, cuñas legales cercanas a toda esa zona, como para sentarse y a esperar, en cierta manera, a la mina principal, que ya fuera la que diera origen al descubrimiento del área, y de todos los otros que se iban agregando a su alrededor, ya comenzar en cierta manera a sentarse nuevamente luego a hacer un cierto negocio, ¿no? Entonces todas esas figuras legales se eliminaron directamente y que fue en cierta manera limpiando, por así decir, el padrón minero existente en cada una de las provincias. Conforme lo establece el Código de Minería argentino, existen 3 categorías en cuanto a la clasificación de los minerales. La primera categoría corresponde a todo lo que es oro, plata, platino, mercurio, cobre y hierro. La segunda categoría comprendería minerales no considerados en la primera, como las arenas metalíferas, boratos, y metales no comprendidos en la primera. Y el último, la tercera categoría, es la que corresponde a los minerales de naturaleza pétrea, o lo que se denominan rocas de aplicación, que son materiales de uso para la construcción. Entonces, las minas de primera y segunda categoría se encuentran en el dominio del Estado nacional o provincial, y que son las que son concesibles, ¿no es cierto? Es decir, que la propiedad jurídica corresponde ya sea al Estado nacional o al Estado provincial según la jurisdicción donde se encuentre. Y es el quien otorga los derechos o concesiones mineras. En algunos casos está en sede judicial
el otorgar la concesión minera, y en otros casos está en sede administrativa, como es el caso de la provincia de Mendoza, que está en cabeza de un organismo que es la Dirección Provincial de Minería, a través de su honorable Consejo de Minería, que es quien otorga el derecho minero en concesión, del cual fui parte cuando fui director de minería y hidrocarburos de la provincia, era el presidente de ese honorable consejo y era quien otorgaba y quien otorga los derechos mineros o la concesión de exploración. Todo depende de las provincias, ¿no es cierto?, en cuál se concentra el poder concedente. Esta propiedad, al igual que la propiedad de derecho común, puede transmitirse, sea por venta, donación, permutar y constituir sobre ellas hipotecas. Entonces, ¿qué ocurría? A nivel país, ya cuando las empresas comienzan a llegar, se encuentran que ya existían concesiones otorgadas. Entonces, esos derechos mineros que estaban en manos de concesionarios que tenían y eran propietarios de los derechos mineros, eran quienes podían conformar asociaciones que se permitió una figura legal, que es lo que constituyeron los joint ventures que se fueron conformando. Es decir, ¿qué existía? Teníamos las personas que tenían los derechos mineros, que no disponían del capital necesario para hacer esa inversión a riesgo, como dijimos anteriormente, y las empresas que venían llegando del exterior con los capitales correspondientes. Entonces se fueron armando esos joint ventures, asociaciones permitidas desde el punto de vista legal a nivel país, y que era lo que permitió el desarrollo y motorizó en cierta manera toda la exploración que se llevó a cabo a partir del año 93-94 a nivel país. Entonces era una, digamos, entidad jurídica permitida. Entonces así, las condiciones argentinas que permitieron el desarrollo. En este caso la Argentina presentó factores que permitían una alta competitividad de los proyectos que se instalaban en nuestro país. A los de orden macroeconómico, como la convertibilidad, la apertura económica de las condiciones que podían operar los capitales extranjeros en esa oportunidad, deben agregarse las que se han ido definiendo en el orden sectorial de la minería. El reconocido potencial geológico argentino, así de esta manera, ya debió ayornarse en cierta forma con otras transformaciones, que es lo que iban a permitir a las empresas que ya se iban radicando en la Argentina, poder llevar adelante los prospectos. Entonces, dado que las direcciones, tanto los organismos nacional como provincial, no contaban con toda una tecnología, por así decirlo, acorde a la época, vale la referencia a comentar que todos los derechos mineros en esa oportunidad, el catastro minero existente en las distintas direcciones provinciales se registraba en papel o con puntos notables. Entonces esto no permitía una seguridad jurídica del derecho lo que sería el área que se concedía en exploración, no permitía una seguridad jurídica. Entonces hubo que ayornar y ya dotar a todos los organismos provinciales de tecnología mucho más acorde a esa oportunidad. Y bueno, entonces así surge como decisión del organismo nacional, del gobierno nacional y los organismos provinciales, a través del proyecto PASMA, que fue el Plan de Apoyo al Sector Minero Argentino, de ahí su sigla, que fue a través de un préstamo sin reembolso, de unos 75 millones de dólares que ingresaron al país, de los cuales 6 provincias con un potencial minero importante, como ser Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Jujuy y Salta, fueron los primeros que comenzaron a desarrollar distintas actividades para ayornarse, como dijimos, con toda esa tecnología. Ya luego se fueron asociando las otras provincias y que fue el proyecto PASMA 2, que permitió, entre ellos, armar una subregiodésica minera con la última tecnología, con apoyo ya de tecnología de posicionamiento satelital. Tengamos en cuenta que hasta ese entonces lo único relevante, por así decir, de puntos notables que uno que podía tomar de coordenadas con una
cierta exactitud, eran las que se habían constituido y que se habían desarrollado por el Instituto Geográfico Militar. Estamos hablando año 1945. Entonces ya en el año 93 se desarrolla una nueva subgeodésica minera. Entonces, ¿cuáles fueron toda esa legislación que hubo que poder realizar en ese momento y desarrollar para que permitiera un desarrollo, una minería mucho más sustentable y con una seguridad jurídica? Dijimos, así fue el Acuerdo Federal Minero, la Ley 24228, donde ya se alinearon, por así decir, tanto los organismos nacionales como todas las provincias. Se formó el Consejo Federal de Minería, el COFEMIN, que integraban todas las provincias en forma conjunta con Nación. Así se permitió la formulación de la política minera nacional, instrumentación y aplicación provincial, estudios de base, la protección ambiental para la actividad minera, y fueron desarrollándose en forma consensuada entre Nación y provincia a través del Consejo Federal Minero, el COFEMIN, que lo integraban todas las provincias y el organismo nacional para delinear la política minera nacional. Y bueno, todas estas leyes fueron lo que permitieron formar las bases para un desarrollo de la megaminería a gran escala y con seguridad jurídica. Y una de las más importantes fue la Ley de Inversión Minera, la 24196, que permitió dar una estabilidad jurídica por 30 años, ya la devolución del IVA en forma anticipada, se fijaron las regalías mineras a un 3%, que es lo que le correspondía a las provincias donde se encontraban esos proyectos de desarrollo minero, la ley de protección ambiental en la actividad minera, donde ya estaba definido desde el inicio de su proyecto en la etapa de exploración por las distintas etapas, luego posterior explotación y hasta el cierre de la mina una vez que ya se acababa el recurso minero. Eso es lo que permitió el desarrollo, como decíamos, de la megaminería. Con todo lo expuesto, podemos decir que se ha definido un nuevo marco regulatorio para poder contribuir a todo en forma eficaz y al avance de toda esa época, de todas las exigencias que requerían todas las empresas que venían al país. Fue necesaria la creación y operación de un sistema de información ya integral del sector, la homogeneidad del sistema de catastro minero, como decíamos anteriormente, que es lo que permitía dar seguridad jurídica a todos los derechos mineros que se iban solicitando. Es así que podemos ver acá en este gráfico cómo fue creciendo la llegada de empresas en los distintos años provenientes de los distintos países con una minería de desarrollo de importancia. Bueno, acá tenemos otro gráfico que nos indica cómo fue la evolución de los años anteriores a los 80 hasta el año 96, que ya la presencia de empresas de todos esos países que permitieron el desarrollo de proyectos de mucha importancia, ¿no? Como consecuencia de esta tendencia creciente de erradicación de empresas, se verificó un notable incremento de las inversiones en explotación y en exploración minera. Es así que entre el año 70 y el año 1991, la inversión en exploración a cargo del Estado presentaba un promedio de cerca de 4 millones de dólares de inversión. Pero las perforaciones no superaban los 40, 50 mil metros. Es así que en el año 96 se llegó a una inversión de unos 100 millones de dólares en exploración y perforación con unos 150.000 metros de perforación, lo que indica que ya los proyectos había una intensa campaña de perforación. Tengamos en cuenta que dijimos anteriormente que la perforación en minería no superaba los 300 a 400 metros de profundidad. Ahí podemos ver la evolución, cómo a través de los años se ha ido incrementando la cantidad y la inversión en perforación, que es lo que permite desarrollar y verificar la existencia de zonas mineralizadas que luego permite el avance en estudios de laboratorio, estudios de mineralurgia y definir la prefactibilidad y factibilidad económica de los proyectos. Las cifras lo demuestran. Según datos oficiales de Secretaría de Minería de la Nación, en el 2007 se alcanzó el récord histórico de perforación con 500.000 metros de perforación al año. Bueno, acá tenemos una distribución de los proyectos mineros a nivel país, de los cuales muchos ya están en desarrollo,
otros se encuentran en etapa de prefactibilidad y factibilidad económica. Acá en esta diapo podemos ver la evolución de lo que es en el Producto Interno Bruto a nivel país, la participación de la minería, el valor bruto de producción a precios básicos del sector extracción de minerales metalíferos y explotación de minas y canteras, que incluye la producción de metales, litio y otras rocas y minerales industriales, ascendió en 2018 a 141.000 millones de pesos, aproximadamente unos 5.000 millones de dólares. En términos de participación relativa en el PIB, la minería alcanzó el 0,76%, con un ascenso del 4% respecto de 2017, y en el periodo de los últimos 10 años se observa una caída del 35% respecto al pico alcanzado en el 2010. Y eso ya debido a que en el año 2018 ya se produce el cierre del proyecto Bajo la Lumbrera en agosto de 2018. Tengamos en cuenta que ese proyecto empezó su producción en 1997 y su cierre se produce en 2018. Estamos dentro de los términos que decíamos de la duración, de la vida útil de un proyecto en lo que es la actividad minera. Ahí tenemos también otra imagen que nos muestra el desarrollo de los distintos proyectos a nivel país. El caso de Cerro Vanguardia, actualmente en producción, tenemos que tener en cuenta lo ubicado en la provincia de Santa Cruz. Este prospecto produce oro de re, ¿no?, que se exporta actualmente. Actualmente en el país existen, según datos del INDEC, cerca de 720 empresas mineras, siendo la mayor parte pymes. De ellas, 680 corresponde al segmento minas y canteras y los restos a lo que sería la actividad metalífera. La minería aportó, entre esos años que estuvimos hablando, los últimos 17 años, 53.000 millones de dólares. El informe elaborado por la Secretaría de Minería destacó que los ingresos de divisas por inversión extranjera directa en el sector entre enero de 2003 y actualmente hasta el 2021, explicaron el 20,16% del total equivalente a cada uno de cada $5 que ingresaban al país. Según consta en el informe de la evolución del mercado del cambio y balances cambiarios de octubre de 2021, excluyendo oleaginosa y cereales, la minería fue el cuarto sector en aportar más divisas al año en lo que es en el Producto Interno Bruto del país, ¿no? La participación del sector minero en el PBI es del 8%, es decir, el aporte de la minería en recaudación es más que proporcional a su producción, ¿no? Ahí tenemos algunas imágenes de lo que sería el proyecto de la imagen de la izquierda, lo que es el proyecto Bajo la Lumbrera. Ahí tenemos el Open Pit de Bajo la Lumbrera, que ya está en su etapa de cierre prácticamente, cómo fueron evolucionando los prospectos de exploración, los permisos de exploración. Te decíamos que teníamos cerca de 18 millones de hectáreas que se habían concedido en el país ya en procesos de exploración. Su distribución, la comparación entre el año 1995 y el año 2000, cómo fue evolucionando el valor de la producción minera por regiones. Ahí tenemos otra imagen de lo que es el prospecto de Bajo, ya el proyecto en plena etapa de producción de Bajo la Lumbrera. Acá esta imagen satelital, a los efectos de que tengan una idea de, si bien Bajo la Lumbrera estaría ubicado acá en esta zona, ahí podemos ver, apreciar una imagen satelital del Open Pit. Luego tenemos acá a una distancia aproximadamente a unos 35 kilómetros el proyecto Agua Rica, hoy denominado MARA, que significa, sus siglas significan Minera Agua Rica Alumbrera. Es decir, este proyecto está próximo a desarrollarse a nivel país, ya se encuentra en su etapa de prefactibilidad, factibilidad económica, y como les decía, hay una distancia entre ellos de 35 kilómetros. ¿Qué es lo que va a permitir este proyecto de desarrollo en forma a mayor escala? Es que toda la infraestructura de Bajo la Lumbrera va a ser utilizado en el proyecto Agua Rica, que corresponde a la misma empresa, la explotación del mismo. Entonces, van a utilizar con la construcción de una cinta transportadora, unas 35 kilómetros que media entre Agua Rica y Bajo la Lumbrera, toda la infraestructura de Bajo la Lumbrera
para el proceso de la extracción y recuperación del mineral. Entonces, con esa cinta transportadora se desplazaría todo el mineral obteniendo en Agua Rica, que es un proyecto, se estima que de mucho más potencial que Bajo la Lumbrera, y se utilizaría toda su infraestructura. En la etapa inicial, la inversión en este proyecto sería aproximadamente unos 2.700 millones de dólares, y posteriormente, ya en la etapa de producción, unos 1.500 millones de dólares anuales de inversión para el mantenimiento del proyecto. Bajo la Lumbrera actualmente se encuentra su etapa de cierre, donde se han invertido aproximadamente unos 400 millones de dólares, donde se encuentra totalmente ya realizándose su revegetación con especies, aproximadamente unas 2.500 especies que son propias de la zona. En la zona de Belén y Andalgalá se encuentra una empresa local, que es la que se encarga de realizar todo en la producción en invernadero de todas las especies que se van replantando en la zona de Bajo la Lumbrera. Así que ustedes ven que la utilización que va a permitir de toda la infraestructura, permitir seguir desarrollando ese proyecto de Agua Rica. Cercano a esa zona hay una zona que se llama el Campo El Arenal, que es donde se extrae el agua que se ha utilizado en el proyecto Bajo la Lumbrera, pero actualmente con el Open Pit se va a reutilizar gran parte del agua para el proceso, o sea que prácticamente el consumo de la zona del Campo El Arenal, que es un acuífero importante existente en la zona, va a ser ínfimo lo que se va a utilizar en la etapa del proyecto. El caso de la provincia de Mendoza. La provincia de Mendoza posee algunas ventajas comparativas para el desarrollo de la minería, si la comparamos con otras regiones del país. Anteriormente, cuando hablábamos de la época del año 1993, que ya se produce el boom minero de la megaminería, tenemos que tener en cuenta que la provincia de Mendoza tuvo una preponderancia importante en toda esta evolución y el proceso. El 80% de las empresas que fueron llegando al país se radicaron en la provincia de Mendoza. ¿Y por qué? Y porque la provincia le ofrecía ya a partir de ese momento una infraestructura importante, tanto en lo que hace a toda la conectividad aérea, terrestre, infraestructura para las familias que se iban radicando en el país, de los directores de las compañías que provenían de todos esos países como Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Inglaterra, se fueron radicando en la provincia. Es más, acá en la provincia de Mendoza se conformó una organización que nucleaba a todas las empresas, que se denominó Gemera. Su sigla significa Grupo de Empresas Mineras Extranjeras de la República Argentina. La base estaba acá en la provincia de Mendoza, y desde acá ellos irradiaban hacia todo el país todas sus actividades en los proyectos exploratorios que ya se iban desarrollando a nivel país. Como decíamos, la provincia ofrece una infraestructura importante, la conexión de todo lo que es la Ruta 40 en la norte-sur, luego este a oeste el corredor bioceánico. Desde el punto de vista geológicamente, más de la mitad del territorio se encuentra cubierta por pequeños yacimientos, manifestaciones de descubrimiento que aún no han alcanzado la categoría de mina. Desde el punto de vista legal, cateos que abarcan grandes superficies de interés y canteras para la extracción de materiales para la construcción y rocas ornamentales de variada composición. En ese sentido, la provincia cuenta con 17 áreas mineralizadas con minerales metalíferos, los cuales llegaron, algunas de ellas, a la etapa de exploración avanzada o prefactibilidad económica, otras a la espera de las definiciones por carácter de tipo ambiental, ¿no es cierto?, que hace que con la ley provincial 7722 no permitan su desarrollo. Algunas de estas áreas de interés son Paramillos de Upallata, Cortadera, Las Cuevas, San Jorge, Yalguaraz, Potasio Río Colorado, Hierro Indio, Santa Clara, por nombrar alguna de ellas. Desde hace 12 años que la industria minera en Mendoza se ha paralizado y dejado por completo del foco productivo de la provincia. Por decisión política, tras la sanción de la ley 7722
en territorio mendocino se optó por frenar el desarrollo de proyectos mineros que requieren de la utilidad de sustancias químicas. En Mendoza rige la Ley 7722, sancionada el 20 de junio del 2007, que regula la actividad minera, prohibiéndose el uso de sustancias químicas tóxicas en la minería metalífera, modificada a fines de 2019 y luego derogada a los 10 días por toda la presión socioambiental que hizo que esa ley se derogara y luego se frenaran todos los proyectos de la actividad minera ahí. Luego, un cambio legal en Mendoza permitiría el sendero hacia una minería de proyectos mineros rentables. La provincia de Mendoza, con 7 prospectos mineros, podría generar unos 1.215 millones de dólares en los próximos 5 años. El 20 de diciembre de 2019, los legisladores aprobaron la modificación de la Ley 7722, que restringe la minería al eliminar la necesidad de que el Congreso apruebe las declaraciones de impacto ambiental y prohíba solo el uso de mercurio y no cianuro y ácido sulfúrico como antes. También aprobaron el requisito de una auditoría de las Naciones Unidas para evaluar el impacto ambiental de cada proyecto y establecieron el porcentaje de contratistas locales que deben contratarse en cada proyecto en el orden de un 25%. La ley fue promulgada, como dijimos, en junio de 2007 y su modificación fue encabezada por el gobernador de la provincia de Mendoza. Inmediatamente, gran parte del pueblo se manifestó en contra y se produjo la derogación de la misma. De acuerdo a estudios realizados por el Centro de Estudio Canadiense, Fraser Institute, antes de la reforma de la ley, la provincia de Mendoza estaba considerada en segundo lugar como atractivo para el desarrollo de proyectos mineros. La Cámara de Ejecutivos de Minería de Mendoza, la CAMEN, afirma que 7 de los proyectos más importantes podrían obtener la luz verde para entrar en producción dentro de 5 años y pudiendo generar así el ingreso de 114 millones de dólares anualmente si estuvieran en funcionamiento, con la posibilidad de la creación de unos 40.000 puestos de trabajo. Debemos tener presente que en la actividad minera, por cada personal directo, por cada empleo directo, el efecto multiplicador está en el orden de 3 o 4 indirectos que asociado a la explotación de un proyecto de megaminería, ¿no? El proyecto minero Hierro Indio, ustedes ya lo habrán escuchado hablar de este proyecto, es una empresa argentina, la dueña de las concesión minera, por ende el desafío es muy importante, porque son, como dijimos, una inversión de alto riesgo. La veta se encuentra al oeste de Malargüe, cerca de donde nace el río Atuel, pero fuera del área de periglaciares. Y digo esto porque es una cosa muy importante a tener en cuenta que no estaría afectando al recurso hídrico. Hierro Indio es un proyecto de explotación que consta de 2 minas, ubicadas al sudeste del río Atuel, en el departamento de Malargüe. Este proyecto implica un depósito mineral de hierro que se explotó en la década de los 70, ya se terminó su explotación. Y se estima que podría albergar unas 10 millones de toneladas de reserva. El cálculo se basa al ritmo de explotación que tenía anteriormente del año 1949 a 1972, el orden de 30 a 60 toneladas diarias antes de que quedara inactiva. En 2014, la iniciativa del que solo se discutía la exploración, es decir, el desarrollo de actividad de exploración, se trajo nuevamente al tapete y se aprueba su estudio de impacto ambiental. En noviembre de 2019 se cuenta con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental, como decíamos, la DIA, y la primera de la aprobación de la Ley 7722. Asimismo, de acuerdo con el programa de trabajo presentado en el mes de septiembre de 2021, ya se comenzaría la etapa de exploración de este proyecto, que consistiría en lo que sería la geología de superficie, que puede permitir la delineación de proyectos ya de prospecto a través de la perforación. Y se estima que a partir de noviembre de este año comenzaría la perforación
en base a los proyectos y todos los estudios geológicos que se hicieron, con una inversión aproximadamente de unos 2 millones de dólares para definir la prefactibilidad y factibilidad económica de este proyecto. Una nueva etapa se comenzaría, como dijimos, a partir de noviembre de este año, lo que permitiría la definición de la factibilidad de este proyecto económico ubicado en Malargüe. Se trata de un yacimiento de alta ley con porcentaje de hierro metálico en roca cercana al 65%, lo que hace interesante y atractivo a este proyecto. Según los datos estimados que maneja la empresa, en un volumen de producción de 15 millones de toneladas de hierro, es un proyecto con una vida útil estimada entre 15 y 20 años. De acuerdo a las características de este yacimiento, permitiría la aplicación de la extracción y concentración del hierro por medios mecánicos, o sea que estaría prácticamente excluido de la ley 7722, lo que permitiría un desarrollo importante en la región, para Malargüe principalmente, y el uso de agua es escaso prácticamente en este tipo de proyectos. Como decíamos, en la etapa de la recuperación de mineral no existiría el uso de sustancias químicas, y hago referencia a esto porque, bueno, es muy más que importante, ¿no? La concreción del mismo implicaría que se sustituya 1/3 del total de las importaciones de hierro que actualmente realiza nuestro país. El proyecto San Jorge, se ha escuchado mucho hablar de este proyecto, ha tenido idas y vueltas, está ubicado en el Valle de Uspallata, cercano a lo que sería la estancia San Alberto, que muchos lo han de conocer. Este proyecto ha tenido, como digo, muchas idas y vueltas, aprobaciones de su estudio de impacto ambiental, luego su reprobación del mismo, la elaboración de un nuevo proyecto de impacto ambiental, y bueno, hoy se encuentra en su etapa esperando poder llegar al desarrollarlo al mismo. Pero consecuente con ello, en la zona de Uspallata hay una pretensión, por así decir, de desarrollar un parque nacional que abarcaría este proyecto. Pero nosotros debemos tener en cuenta que este proyecto ya es previo a eso. Es una idea de la población de Uspallata el desarrollo de ese parque a nivel nacional. Pero este proyecto tiene una ventaja importante, que la empresa que es propietaria de los derechos, tendría una planta de extracción SXEW. Esto significa Solvent Extraction con un proceso de lixiviación, donde estaría ubicada en la provincia de San Juan, que no tiene inconveniente en cuanto a su legislación al uso de ácido sulfúrico, y entonces con la construcción de una línea ferroviaria de unos 22 kilómetros, se haría la extracción de mineral, un open pit, y trasladarlo todo a San Juan para hacer el proceso de lixiviación del mismo. Bueno, hay otros proyectos en la provincia existentes, Don Sisto, Sierra Pintada, Paramillos, que está en manos de Landing Mining, y también que no lograron reactivarlo en el año 2007. Bueno, vamos a, digamos, por así decir, lo que podría llegar a ser algo de un desarrollo importante en la provincia de Mendoza y también ubicado en el departamento de Malargüe, como es el proyecto Potasio Río Colorado. Ahí pueden ver unas imágenes de toda la planta o la infraestructura que ya existe en la zona que ha dejado la empresa Vale. De estar en funcionamiento este proyecto, ya hubiera colocado a Mendoza en el mapa geopolítico internacional, duplicando las exportaciones de Mendoza e incrementando su Producto Bruto Geográfico en casi un 20%. La transferencia de todas las acciones y los derechos mineros en noviembre de 2019 lo coloca a la provincia de Mendoza en un lugar importante. Es decir, ser propietaria de los derechos mineros tiene la posibilidad de salir a buscar inversores y continuar con la propiedad de los mismos, ¿no? Actualmente, cuando se produce la cesión de todas las instalaciones por parte de la empresa Vale a la provincia de Mendoza en el año 2019, se entregan toda una infraestructura constituida por
campamentos, pistas de aterrizaje, es decir, todos los activos se transfieren directamente a la provincia por el orden de unos 250 millones de dólares. A su vez, la empresa Vale hizo una entrega de unos 30 millones de dólares aproximadamente para el mantenimiento de todas las instalaciones y la protección ambiental de todo lo existente que ya ha dejado construido en la zona. Hay distintas análisis que se hicieron o planteamientos de inversión. En estos momentos la más segura y la aspiración que tiene la provincia es una inversión en el orden de unos 200 millones de dólares y luego ya en etapas mucho más ambiciosas podemos llegar a 500 millones de dólares para ampliar la explotación. Las autoridades también trabajan una segunda etapa, ¿no es cierto?, ya de inversión. Lo que ha hecho la provincia de Mendoza el año pasado, en agosto de 2021, el gobierno llamó a licitación, por así decir, para convocar a empresas que pudieran ayudar en búsqueda de los posibles inversores. En noviembre del 2021 se adjudica a la US, o sea, a la Unión de Banco Suizo, que es la encargada, por así decir, de buscar los inversores en colaboración con la provincia de Mendoza. ¿Qué ventajas beneficia este proyecto o cuáles serían las ventajas comparativas que posiciona hoy a este proyecto? Según los mercados internacionales, las empresas dedicadas a la extracción, industrialización y comercialización de potasio han llegado a duplicar su valor. El precio del potasio en la actualidad ronda los $1.000 por tonelada. Además, el proyecto puede producir soda solvay y vidrio. Mendoza, entre todas las industrias que requieren el vidrio, consume unas 60.000 toneladas que importa desde China vía Chile, por lo que se podría cubrir esa necesidad también. O sea que tiene toda una serie de ventajas el poder poner en funcionamiento este desarrollo. Otra posibilidad es que con toda la infraestructura que mencionamos anteriormente, se puede constituir en la zona un hub logístico o un clúster logístico, por así decir, de todas las empresas, las compañías de servicio para la industria petrolera que podrían ubicarse en la zona con toda la infraestructura que se pone actualmente, competir en forma directa con lo que hoy es un lugar cercano, ubicado en la margen derecha del río Colorado, que es la localidad de Rincón de los Sauces, donde se ubican la mayoría de las compañías de servicio. Entonces, imagínense ustedes la posibilidad de todas las empresas de servicio ubicarse en la zona. Tiene toda la infraestructura instalada, tienen todas las condiciones para proveer tanto a Potasio Río Colorado como a toda la zona petrolera con el desarrollo de Vaca Muerta actualmente en la zona. Además, la existencia del yacimiento El Portón y con toda la producción que puede llegar a suministrar Vaca Muerta, se podría disponer del gas que necesita el proyecto. El consumo de agua sería ínfimo, proveniente del río Colorado, y bueno, tiene todas las condiciones para que este proyecto pueda llegar a desarrollarse. Con este escenario, el 40% de las exportaciones de potasio comenzarían a verse limitadas durante los últimos meses. Y se espera que el impacto en el precio se prolongue a lo largo entre el 2022 y 2023. Nosotros tenemos que tener en cuenta que con la guerra de Rusia-Ucrania ya se han suspendido prácticamente mucha exportación de todo lo que es los fertilizantes. Entonces, si las condiciones que hablamos anteriormente, la provincia, por así decir, apura en cierta manera la posibilidad de buscar los inversores, estaría en condiciones en un tiempo no muy lejano poder entrar en producción a una escala de una producción del orden de unas 200.000 toneladas anuales. Así que bueno, le agradezco la participación de todos ustedes, que hayan permitido poder presentarle lo que es toda una historia, como le decía, de más de 100 años prácticamente, y poder condensar en todo este tiempo tan corto, y bueno, le agradezco la presencia de todos ustedes, ¿no? Estoy abierto a las preguntas, en todo aquello que pueda proveerle de mi parte, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Realmente
nos has hecho una síntesis, pero rica. Yo quiero felicitarte en nombre del Ateneo, darte mi abrazo de amigo también, y realmente porque cuántas cosas nos has contado que suceden mientras la vida nos pasa por el costado, como decía John Lennon, ¿no? Nosotros no sabíamos, muchos de nosotros seguro, no sabíamos todo lo que desde 1904 hasta ahora, son 118 años, han ido haciendo en esfuerzo humano, en esfuerzo jurídico, en gasto de cerebro para poder implementar todo el andamiaje legal, infraestructura, todo lo que hay, y qué poca suerte hemos tenido en poder aprovecharla. Ojalá toda esta conferencia que vos has dado, riquísima en información, que vuelvo a recalcar mi gratitud, fructifique y sea esta caja de resonancia, este Ateneo y su difusión para que tengamos la posibilidad de no estar comprando a los extranjeros lo que aquí dentro de casa tenemos. Yo quiero pedirles a todos que abran los micrófonos y le brindemos un aplauso muy, muy merecido a Alfredo. Muchas gracias a todos.